Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestra reunión semanal. Acabamos de conocer el dato de inflación en Estados Unidos, el dato tal vez más esperado, no solo por la, digamos, volatilidad que se ha venido presentando, o un poco de incertidumbre generada por todos estos temas en torno a la relación de Trump con Rusia y también de los diversos anuncios que han habido en torno a las tarifas. Habíamos visto las semanas anteriores algunos datos macro que habían debilitado, digamos, la fortaleza del mercado, pero pues hoy nos sorprende un dato de inflación que en realidad es menor a lo esperado, ese 2.7% frente al 2.8%, el core es de 3.1%, y aquí vale la pena destacar, yo creo que los componentes que ayudan, digamos, a que esta inflación muestre cierto control. Por supuesto, para diferentes analistas hay dos factores de riesgo actual. En primero, el primer riesgo es todo lo que tiene que ver con salud, que podría tener un incremento en los próximos meses, y el segundo componente es el transporte. Lo cierto es que esta menor presión inflacionaria pues alivia las tensiones frente a los temores de tasas más altas, y aquí lo que habría que mirar hacia adelante, por supuesto, son todos los datos de empleo, que como ustedes saben, cada semana encontramos nueva información respecto a empleo, y yo creo que durante todo el mes vamos a estar mirando eso. Cuando entramos a analizar en detalle un poco cómo se comportó esa inflación de 2.7 y cómo está compuesta, pues miren ustedes que se detecta de manera rápida que todo lo que tiene que ver con gasolina, ¿cierto? Y energía, pues fue lo que básicamente jalonó a ese dato de inflación a la baja. Ya tal vez lo habíamos visto en algunas presentaciones anteriores, donde desde comienzo de año podríamos haber detectado que los precios de la gasolina y precios de energía de manera general, pues sí estaban controlados, incluso en algunos momentos cuando tradicionalmente los precios de la energía se disparaban, no ocurría con esto. No ocurría, digamos, con el precio de la gasolina de manera inmediata. Incluso frente a las tensiones, digamos, de diferentes escenarios de guerra, Estados Unidos que estaba enviando tropas hacia el Medio Oeste primero, después hacia Rusia, pues afortunadamente digamos que los precios de la gasolina y también el precio del petróleo no se impactaron de manera fuerte. El resumen general, cuando uno ve, digamos, todas las categorías que componen la inflación, pues puede destacar varios puntos. Primero, los costos de vivienda suben levemente 0.2%, los precios de alimentos se estabilizan, la energía, como lo mencioné anteriormente, cae ese 1.1%, los vehículos nuevos no varían de precio, tal vez se ve un incremento de variación en los precios de vehículos usados frente al pues, lo que significa mayor demanda de compra de vehículos usados. Y como les menciono, esos dos componentes, transporte y medicina, que tal vez son los que llaman la atención, digamos, frente a esa variación que no está en relación a lo normal. Entonces, hacia adelante son los dos, estos dos últimos, son los que a los que les deberíamos prestar atención. Muy bien, esto, el resultado, digamos, de esta lectura, pues nos lleva a varias conclusiones. La primera conclusión, si bien es cierto, estábamos viendo unos deterioramientos en algunos índices macro, por el lado de los datos más relevantes para la Reserva Federal, pues se ve control. Esto le podría ayudar entonces a la Reserva Federal a mejorar, y aquí estamos viendo el impacto de los componentes desde otro punto de vista, podría entonces mejorar la perspectiva de las decisiones de la Reserva Federal hacia adelante. Por supuesto que sí. Miren ustedes que el día de ayer
La gráfica que muestra la decisión del mes de septiembre, 17 de septiembre, mostraba una probabilidad de reducción de tasas del 84%. En este momento, después de conocerse el dato de inflación, esa probabilidad sube al 94%. Es prácticamente inminente ya entonces que la Reserva Federal va a empezar o va a cambiar su política monetaria y va a reducir la tasa de interés en el mes de septiembre. Lo mismo ocurre para la siguiente reunión en octubre. Miren ustedes que la probabilidad pasa del 54 al 66. En el mes de diciembre, donde es más probable, bueno, según los analistas, esas reducciones deberían ser, no está tan claro acá, pero la próxima reducción debería ser esta, la de diciembre, que también sube y salta muchísimo, desde 43 a 57%. Y ya la siguiente es marzo. Esta reducción del mes de marzo que salta del 32 al 37%. Entonces, la perspectiva en términos de reducción de tasas de interés mejora, es claro, por este dato de inflación. Primera reducción en el mes de septiembre, segunda reducción en el mes de diciembre y la reducción que sigue sería hasta marzo del 2026. Ese es el escenario actual. Riesgo, digamos que hay que monitorear en el resto del mes el dato de empleo. Les recuerdo que que todos los sectores no están en máximos históricos, entonces faltan esas rupturas técnicas, digamos, para tratar de finalizar, de calmar, digamos, al mercado, pero por supuesto que sí, este primer dato de inflación es un muy buen componente. El indicador Fear and Greed, después de que sale el dato de inflación, sube levemente frente al dato de la semana pasada, 53 a 58%. Algunos inversionistas ya ven muy bien ese dato. Y esta semana pues tenemos algunas entregas de resultado donde vale la pena destacar varias empresas, entre ellas Cisco, bueno, toda la red de ciberseguridad y ver cómo se ha desempeñado, cómo ha sido su impacto positivo en la infraestructura. JD, compañía de comercio chino, que hay que ver cómo fue golpeada por los aranceles, y otras que menciono en la presentación, que la podrán ver más adelante en YouTube, pero por supuesto que son compañías muy relevantes, y en el caso particular de nuestro portafolio de inversión, tal vez la más importante esta semana sea Cisco. Vamos a ver qué ocurre. Las compañías más grandes, les recuerdo, pues ya entregaron resultados. Lo cierto es que estas compañías, las que destaco aquí, son relevantes porque representan sectores claves, pues tecnología, comercio electrónico y maquinaria. Entonces, por supuesto que tienen un impacto importante en el Standard & Poor's 500 y van a llamar la atención del mercado. ¿Cuáles son los escenarios entonces del Standard & Poor's, digamos, después de ver estos datos de inflación? Pues hombre, son muy similares a los de la semana anterior. Creería que tienden un poco al alza, o sea, se mejora un poquito ese entorno, sobre todo en el escenario negativo, donde que estábamos viendo qué ocurriría si la inflación llegara a treparse de una manera acelerada. Pero pues acá tenemos una inflación un poco más controlada y efectivamente de pasar de un escenario fatalista de 5.000 puntos. Les recuerdo, la semana anterior varios gestores de portafolio de reconocimiento mundial estaban apuntando a una corrección entre 15 y 20% nuevamente, y todavía está latente. Necesitamos, este es solo un dato, lo que pasa es que es un dato muy importante, pero necesitamos en lo corrido del mes mejores datos que nos ayuden a dar, digamos, más estabilidad y contundencia a esa tendencia alcista, ¿no? Por supuesto que el dato de inflación pensaría que es de los más importantes. Entonces, desde nuestro punto de vista, ya no habría que pensar en el escenario negativo, que el mercado podría caerse a 5.000, ya hay una mejora hacia los 5.600, pero miren que en el lado del escenario base y el escenario alcista, las cosas pintan pues un poco más tranquilas, diría por ahora. Técnicamente, lo que necesitamos en este momento realmente, ustedes ven que el Standard & Poor's está muy cerca a máximos, y es lo que ha venido ocurriendo las 2-3 últimas semanas, el Standard & Poor's como tal. Y les recuerdo, gran parte de esta valorización obedece a una
valorización general de todos los sectores o de todas las compañías o de la gran parte de compañías del Standard & Poor's. No, la valorización que hemos observado obedece a compañías puntuales como Nvidia y como Palantir. Tal vez son las dos más grandes que han jalonado el índice general. Sin embargo, cuando vamos a ver por sectores, pues miren, por ejemplo, que el sector de tecnología había alcanzado niveles máximos, aquí pues no se ve el dato, pero esta cifra es hace más o menos unos 30 días, había alcanzado sus niveles máximos y aún hay espacio, o sea, para romper esa tendencia. El sector de salud, que es uno que nos preocupa mucho, e incluso Donald Trump lo ha mencionado en varias oportunidades, y es porque es un sector que desafortunadamente continúa de capa caída. Esto es prácticamente todo el año en desvalorización, y fíjense ustedes que es de los que más golpea el dato de inflación. Entonces, por supuesto, aquí se necesitan, digamos, medidas más contundentes en apoyar la industria del sector salud en Estados Unidos, y obviamente que eso se traslade de alguna manera a menores costos, que es de alguna manera lo que quiere Trump en el tema de los medicamentos, por ejemplo. Vamos a ver si eso ocurre, pero pues por ahora sector salud continúa un poco golpeado. El sector de consumo, pues miren ustedes que ese sí cambia radicalmente, por supuesto, más ahora cuando vemos un dato de inflación favorable, pues es algo que de manera directa o en algunos casos de manera indirecta para los consumidores que nos siguen, pues obviamente los va a impulsar a mayores compras, más ahora que viene una época de ofertas de mitad de año. Y por último, el sector financiero, que como ustedes ven también está muy estable, muy quieto. Entonces, tal vez lo único que falta aquí, pensaría yo, digamos, para que todos los sectores anden de manera coordinada hacia una tendencia alcista, y fíjense ustedes que no tiene nada que ver con el máximo histórico del índice como tal, es simplemente otros datos mejores, y esos datos mejores pues van a ser datos de empleo que van a estar saliendo durante todo el mes. Eso por supuesto que nos va a ayudar, digamos, a esa consolidación. Nuestro portafolio de inversión, pues ustedes lo saben, todo el año ha estado muy quieto, prácticamente con una rentabilidad pues neta de cero. Incluso este mes miren cómo arranca el mes, ¿no? Menos volátil, es la línea azul, menos volátil que el resto, eso está muy bien, y estamos ahí en el promedio. Hoy el mercado pues está reaccionando de manera positiva. Por supuesto que nuestro portafolio también lo está haciendo a estos datos de inflación, y como les menciono, se necesitan dos sectores tal vez que yo pensaría que son claves en este momento, algún impulso no solamente técnico sino también fundamental, entender que si la Reserva Federal, y ya no hay una preocupación por el dato de inflación, no hay una preocupación inmediata por un incremento acelerado en las tasas de interés, por lo menos una estabilización donde están en su parte alta, pues eso le dé un respiro al sector financiero y de alguna manera a las acciones de ese sector. Por supuesto que sería bueno porque eso ayudaría, digamos, a impulsar de una manera coordinada, correlacionada a todas las compañías del Standard & Poor's 500. Es lo que falta. Yo no veo realmente, miren ustedes qué datos de empleos van a haber durante todo el mes, peticiones iniciales de desempleo, subsidios semanales, etcétera. Decisiones de la Reserva Federal a final de mes, que es el documento, y el plazo arancelario para los 12 países que estaban negociando con Donald Trump, que se vence el próximo 1 de septiembre. Ahora, frente a este particular, pues miren lo que ocurrió la noche anterior. Estados Unidos vuelve y da una prórroga adicional de 90 días a China, porque pues están en negociaciones. Eso tranquiliza muchísimo a los mercados, porque a la final lo que quiere decir es que es algo que pues, tal vez desde el comienzo se sabe, ¿no?
Donald Trump es un negociador y él está simplemente buscando de alguna manera cómo generar mejores ingresos, eh, obtener ingresos, como lo hizo el fin de semana con Nvidia, quitándoles prácticamente el 15% de sus ingresos frente a las ventas de sus procesadores en China. Y es ese es el juego, obtener dinero. Entonces, lo está haciendo, lo está negociando, y frente a eso, pues puedo decir que, bueno, sí, ahí está el plazo del 1 de septiembre, pero cada vez estamos más seguros que si no se cumple el plazo, pues él lo va a prorrogar. Eso sí que es bien positivo. Entonces, estamos en un escenario neutral, ese es el resumen. Estamos en un escenario neutral, no estamos todavía positivos. Para estar muy positivos necesitamos, reitero, datos de empleo durante todo el mes, datos semanales, los que se presenten de empleo, que nos ayuden a cambiar ese estigma de que los datos macro, porque estaban mal, que esos datos macro cambien. La situación geopolítica, Rusia, Estados Unidos, Rusia, Medio Este y demás, están empezando a perder un poco de valor en lo que el mercado está mirando y se quiere centrar. Señales de alerta: lo que ocurra con medicina y transporte son los dos sectores, digamos, a mirar. Si las cosas van así y todo se estabiliza, podríamos tener un mes de agosto positivo. Esperemos que eso ocurra de esta manera. Como siempre, les agradezco enormemente su tiempo y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.